Yo le dije, Señor, si tú me dices que no, es no. Pero yo necesito que tú me hables 911. Si tú eres Dios, yo necesito que tú me hables porque yo no puedo hacer algo que después yo me vaya a arrepentir. Me dijo, no me preguntes más si esto es de parte mía o no. Te lo puse en el camino para que se enderezara. Queríamos estar juntos, ¿sabes? A lo mejor la gente siempre se llegaron a donde él y le dijeron, no te cases con ella, no estés con ella, porque se lo dijeron mucho. Él se confundió mucho y yo sé que en ese desorden hubieron muchas consecuencias. Mi familia me dejó de hablar, mis hijos me dejaron de hablar, ¿ves? Porque cuando no hay orden, estas son las cosas que pasan. Todavía es la hora que, pues, por aceptar la voluntad de Dios, todavía estoy pensando, wow, la vida de desorden que yo estaba viviendo no estaba agradándole a Dios. Y yo preferí dejar mi padre, dejar mi madre para unirme en un solo cuerpo. Ahora da comienzo tu programa Lo que Dios unió por Maranata 911. Dios les bendiga y Dios les guarde. Bienvenido a un programa más de Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Un programa donde van a escuchar testimonios impactantes de lo que Dios es capaz de hacer en los matrimonios, ¿verdad? Que se le habla a su hermano y amigo Freddy Arnaldo Carrasquillo junto a mi amada esposa Mariana y Michelle Jiménez, y estamos acompañados de un matrimonio que nos va a contar esas grandezas que Dios hizo y sigue haciendo en sus vidas. Bienvenido, Dios les bendiga. Dios les bendiga, Dios les guarde a cada uno, ¿verdad?, de los hermanos que van a estar viendo esta grata bendición, y gracias por la oportunidad que el Señor nos brinda, y a ustedes y al pastor Héctor Delgado, a Diego, a los muchachos y a ustedes por ser el canal de bendición para nosotros poder estar en esta bendición. Así que mi amada esposa. Amén, Dios les bendiga a todos que puedan estar, ¿verdad?, viendo esta transmisión. Estamos aquí en sumo gozo para poder compartir, ¿verdad?, las grandezas que el Señor ha hecho en nuestras vidas y que esperemos que sea para edificación de cada una de sus vidas. Amén, estamos contentos y agradecidos con el Señor, ¿verdad?, por esta oportunidad. Estábamos hablando fuera de cámara un poquito, ¿verdad?, de un testimonio muy, muy hermoso, ¿verdad?, de restauración, de perdón, que yo sé que va a ser de edificación a muchas vidas y muchos matrimonios, pero queremos, ¿verdad?, comenzar preguntándole, ¿verdad?, cómo se conoció Isidro y Yari, cómo se conocieron. Amén. Yo. Pues amén, nos conocimos en el año 2016, si mi memoria no es infiel. Él perseveraba, ¿verdad?, en una iglesia, yo iba a esa iglesia también y estuvimos ahí viéndonos, pero realmente como que nada, saber por allá yo por acá, pero no es hasta que yo trabajaba en un hotel en San Juan, y entonces yo salí del hotel y yo vi un mensaje de él. Él dice que no, pero me escribió y me dijo que esperara que estuviera bien, que qué bueno que fui a la iglesia, usted sabe, sí, esos mensajitos. Pero nadie, después de ahí, pues nada, surgió la conversación, surgió la amistad. Él pues se pasaba mucho con uno de mis nenes. Sí, y iba a casa, pero yo en ningún momento, para nada, pensaba por mi mente, ¿verdad?, que en algún momento dado íbamos a estar, ahora mismo está aquí compartiendo juntos como matrimonio. Pero así básicamente fue que empezamos, ¿verdad?, a conocernos, y después de eso, pues, empezamos a salir y comenzamos a ir al cine y por ahí para abajo, como todo novio, y empezamos a tratarnos, ¿verdad?, juntos. Así que, ¿verdad?, ya Isidro le servía al Señor en ese momento, usted estaba comenzando a visitar la iglesia, y ahí, ¿verdad?, se conocieron. Y eventualmente, ¿verdad?, ¿cómo fue ese proceso, esos primeros meses de noviazgo para que luego, ¿verdad?, decidieran, ¿verdad?, tomar la decisión de, ¿verdad?, de estar bien delante del Señor, de unirse en matrimonio? Pues eso fue, yo diría que en un par de meses, ¿verdad? Sí. No duramos nada. En un par de meses, realmente, pues, decidimos como que, pues, darnos la oportunidad, y empezamos a estar juntos. Ahí, pues, pasaron unos procesos en nuestras vidas, ¿verdad?, en donde estábamos, y nos apartamos. Realmente, pues, no lo hicimos bien.
como debe de ser, y estuvimos retenidos. Un tiempo estuvimos apartados. Después yo le dije, mira, creo que debemos de continuar, tenemos que ir a la iglesia, ¿verdad? Nosotros tenemos el temor del Señor, sabemos que si Cristo viene nos vamos a quedar. Y entonces pues él estaba un poquito más rebelde por la situación que había pasado. Y entonces pues él como que no quería ir. Y yo me iba, él no iba, a veces él me acompañaba. Y yo comencé, ¿verdad?, a orarle al Señor y decirle, Dios mío, Señor, si esto es tuyo, pues tú vas a obrar, tú vas a cambiar todo, tú vas a transformar su corazón que estaba duro y tú vas a hacer de que él vuelva. Y en todos los malls que íbamos, Sí, mismo. en todos los lugares que íbamos, nos decían, tú eres el evangelista, tú tienes que volver a predicar, tú tienes que, ¿sabes? Siempre hubieron muchas personas, ¿verdad?, que oraron mucho por él, por nosotros, que siempre, aunque estuvimos fuera de este field, siempre creyeron en nosotros y siempre nos mantuvieron en oración. Y yo creo, ¿verdad?, que eso es una de las cosas por las cuales estamos aquí también, esas oraciones. Y nada, decidimos como que aceptar al Señor, dijimos, ya se acabó, tenemos que comenzar, y comenzamos. No estábamos casados, estábamos viviendo juntos, pero no estábamos casados. Y esa era una de las cosas que queríamos arreglar. Porque si Cristo venía, pues íbamos a quedar. Porque estábamos haciendo todo lo incorrecto. Y empezamos a enderezar nuestras vidas. Empezamos a servirle al Señor en medio de tantas situaciones, de pues tantas cosas de pasillo, como uno dice, habladuría y qué sé yo, y nos miraban por encima del hombro y pues... Pero decidimos como que ir en contra de toda esa corriente y mirar a Cristo. Amén. Y eso fue lo que pasó. Y entonces pues ahí yo como mujer sabia, Amén. pues dije, yo necesito orar para saber realmente si esto es tuyo, Dios. Si no es, con el dolor en mi alma, pero tenemos que separarnos porque realmente yo no quiero ser, ¿verdad?, una piedra de tropiezo en el camino de Él. Y así comencé a orar y el Señor donde quiera que íbamos pues nos confirmaba y nos decía que sí, pero yo era como que bien terca. Yo decía, Dios mío, pues tenemos diferencias de edades, ¿sabes? Y esa era una de las cosas que más a mí como que me chocaba. Y yo decía, Dios mío, ¿seré o no seré? Pero fíjate, en el secreto, yo siempre decía al Señor en mi oración, Dios mío, yo quisiera plancharle la ropa. Mira. Y eso yo creo que tú te estás entrando ahora, ¿verdad? Sí, ahora mismo me estoy enterando. Pero mira, eso me lo trajo a memoria el Señor mientras yo decía, Dios mío, por las palabras exactas, porque a veces uno pasa tantas cosas, pero uno no las dice. Y yo digo que es que Dios no permite que tú las digas. Amén. Y entonces yo decía, Dios mío, ¿qué tú quieres que yo diga? Pues tú sabes qué, que yo oraba al Señor en mi cuarto. Y yo decía, Dios mío, yo quisiera plancharle la ropa, yo quisiera buscarle su corbata, y ahora no le quiero planchar la ropa. Exacto. Mira, nos van a escuchar mucho, ¿verdad?, muchas parejas, ¿verdad?, que quizás vivieron lo mismo que ustedes vivieron, que están, ¿verdad?, compartiendo, pero no en el orden de Dios, ¿verdad? La Biblia dice que, ¿verdad?, que cuando dos personas se unen y no unen sus vidas, ¿verdad?, legalmente aquí en la tierra y ante Dios, pues eso produce fornicación. La Biblia habla bien claro, dice que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿Cómo fue la vida de ustedes, ¿verdad?, conviviendo y en contraste después que se reconcilian con el Señor? Había un desorden y nosotros mismos sabíamos y entendíamos que estábamos mal. Y cuando vamos a la Biblia y vamos al principio de la Biblia, nos damos de cuenta que Dios en el comienzo, la tierra estaba desordenada y Dios tuvo que poner orden. Pero ¿por qué tuvo que poner orden? Porque había un desorden. Y el Espíritu Santo fue el que se encargó de poner el orden sobre la faz de la tierra. Y ciertamente nosotros, la Biblia nos compara como, ¿verdad?, como tierra, como arena. Y nosotros tenemos que comprender que una vida así a Dios no le agrada. Tomar decisiones a la ligera, porque si fuera por mí, si fuera por ella, a lo mejor no estuviéramos aquí. Porque, tú sabes, había encontronazos en la familia pues no estaba de acuerdo,
Pues, y nosotros nos fuimos en contra de esa voluntad humana para obedecer a Dios. Y ahí tuve la soberanía de Dios. Ahí tuve que cuando Dios quiere poner orden en la vida de un matrimonio, permite lo que permita para que ese hombre lo mire a él y ordene sus pasos y ordene su vida. Me llama la atención porque ustedes dicen, ¿verdad?, que había un temor, a pesar de que ustedes están viviendo, ¿verdad?, conviviendo, había un temor de parte de ustedes. La Biblia dice que el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Cómo fue después que se reconciliaron? ¿Cómo todo marchó? ¿Cómo Dios puso en orden las cosas, verdad? Bueno, yo me acuerdo ese día que me vestí hasta con una camisa vino. Y yo estaba, ¿verdad?, con barba en la cara. Yo no quería saber de Dios, no quería saber del Evangelio, no quería saber de... ¿verdad? Pero ¿qué culpa tiene Dios? Si el que tomó la mala decisión y las consecuencias fui yo. Sí. Pero yo no sabía, ¿verdad? Yo no estaba... pensando en esa manera, porque pues era un neófito, pues no conocía mucho, aunque predicaba, pero no conocía lo que hoy conozco, en lo real que es Dios en mi vida, que luego cuando entremos a esa etapa de la enfermedad, pues se los voy a contar. Pero yo hablaba de un Cristo que yo no conocía, hablaba como Job, tenía muchas cosas de beneficio para mí, pero Job tuvo que perderlo todo, perder su ganado, perder familia, perder todo, para después decir capítulos después, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y ahí es que nos damos de cuenta cuando nosotros hacemos un análisis en nuestras vidas y ponemos nuestra mirada hacia Dios y empezamos a arreglar nuestro camino. Y créeme que para volver a Cristo se me hizo cuesta arriba, porque cogí raíces de amargura. Odio, rencor, ¿sabes? Los mismos de adentro me echaron para afuera y eso comenzó a crear en mí un monstruo interno. Y no quería dar mi brazo a torcer, pero aquel que se humilla, la Biblia dice que Dios lo exalta. Y una de las cosas que he aprendido de David, que David no fue perfecto. David cometió errores en su vida y en su camino, pero David vivía humillado en la tierra, siempre humillándose delante de la presencia de Dios. Sí, y realmente nosotros vimos que necesitábamos a Dios porque perdimos todo. ¿Sabe? Como que todo en contra. Sabíamos que estábamos mal y sabíamos que teníamos que arreglar. ¿Y cómo teníamos que arreglar? Otra vez, volviendo a los caminos del Señor, para que el Señor nos volviera a dar todo. Recuerdo yo que recientemente yo había comprado un carro. Isidro en la Valdoriotti lo chocó, impactó como 5 vehículos, ¿verdad? Dio vuelta, eso fue terrible, pérdida total. Y yo estaba clamando 5 meses por un carro para poder llegar a ir al culto. Para que tú veas, cuando uno comienza a enderezar tus pasos, el enemigo no se va a quedar conforme y te va a dar con todo. ¿Para qué? Para que tú te ñoñes y te quedes en tu casa y digas, mira, pues esto es un motivo más para no ir. No vale la pena seguir en los caminos, volver a los caminos. No te esfuerces. Y entonces, y yo estaba allí en ese mueble y yo, Dios mío, tú sabes que yo necesito un carro, necesito llegar a mi trabajo. Yo trabajaba en un hotel en Condado y se me hacía bien difícil, bien cuesta arriba, estar pagando Uber, buscar personas para que me llevaran, tenía que estar faltando, más los cultos. Pues la relación de nosotros sabíamos que estaba mal. Todo matrimonio tiene problemas, todo matrimonio tiene situaciones. Los primeros 5 años eso es guerra. No me digas que no. ¿Por qué? Porque nos estamos conociendo. ¿Ves? Y eso fue como que un empuje, como que, ok, aquí hace falta alguien, y es Dios. Si queremos ver lo sobrenatural, tenemos que buscar a Dios. Amén. Y pues decidimos hacer eso, llegamos a esta iglesia donde decidimos estar allí para poder levantarnos, ¿verdad? Sanar nuestras heridas, y después de ahí que el Señor lo hizo, pues decidimos, ahí mismito fue cuando nos casamos. No quiero obviar esto, porque yo estaba pidan confirmación, por favor. No se casen porque es lindo, porque es linda, porque tiene la unción, porque predica bonito, porque adora bonito. No. Busquen confirmación porque
tal vez te puede tratar mal, tal vez pues la muchacha no sabe ni cocinar y eso es un pleito y ahora, hoy por hoy, todo es divorcio. Todo es divorcio, no sabe hacer huevos fritos, hay que divorciarnos. Tú dejas los zapatos allí, hay que divorciarnos. ¿Ves? Y entonces yo comencé a buscar, ¿verdad? Esa confirmación del Señor. Y siempre yo buscaba y buscaba hasta el último. Bueno, yo me acuerdo que faltaba un día para mi boda. Y yo me arrodillé gritando un 911 y le dije, Señor, me falta un día. A mí nadie me ha dado nada para la boda. Yo le he costeado todo. Pero si tú me dices que no, yo cancelo todo. Y me acuerdo ese día que fuimos al culto. Y no. sí, estábamos adorando al Señor. Él había puesto como que también como con unas señales al Señor. Pero yo fui así, bien clara, porque Dios es claro. Tú le tienes que hablar claro al Señor. Porque Dios no es un Dios de turbación. Amén. Y yo le hablé tan claro y yo le dije, Señor, si tú me dices que no, es no. Pero yo necesito que tú me hables 911. Si tú eres Dios, así yo le dije, porque así yo hablo con mi papá. Si tú eres Dios realmente, yo necesito que tú me hables, porque yo no puedo hacer algo que después yo me vaya a arrepentir. Amén. Y el Señor, yo pasé al frente para que oraran por mí y, ¿verdad? Esta sierva, yo diría que me regañó el Señor, porque el Señor me dijo, no me preguntes más si esto es de parte mía o no. Te lo puse en el camino para que se enderezara. Dios sabía que los pasos de Él no estaban derechos, que necesitaba una persona madura en todos los aspectos. Y esa pues llegué yo. Porque tal vez, ¿verdad? Pues uno tenía noviazgo y qué sé yo, y tal vez pues eran como que medias blandengues, y eso no era lo que Dios quería, porque pues él también tiene un temperamento fuerte y tal vez a la mujer se le iba a comer. Como quien dice, no, esto es así, así. Y las cosas de Dios son en serio. Por lo menos, ¿verdad? Yo he sido criada en el Evangelio, tengo mis familiares pastores, mis abuelos fueron pastores, que paz descanse, y ese temor siempre estuvo ahí. Y esto no es juego, el Evangelio no es juego. Amén. Hay que contar con Dios. Y empezamos ahí, yo le dije, ¿sabes qué? Esto es de parte del Señor, vamos a casarnos, sí. Y pues hicimos la boda así, flash, ¿verdad? Para estar en el orden del Señor. Y nada, lo hicimos. Él también le pidió confirmación y también el pastor también le confirmó a él aparte. Y nos zumbamos. En el 2017 nos casamos. Qué lindo es el Señor. Antes de seguir hablando un poquito más de cómo fueron, ¿verdad? Esos primeros años, ¿verdad? Haciendo las cosas en orden de Dios, quiero hablar un poquito, ¿verdad? De las consecuencias del desorden en la familia, en el matrimonio. Porque tal vez, ¿verdad? Van a haber muchos matrimonios que nos van a escuchar, que van a escuchar este testimonio, que tal vez están pasando por esas crisis. Y muchos no entienden el por qué. Tal vez dicen, ¿por qué estoy viviendo esto? Yo no esperaba esto, yo no me casé para esto, yo no me uní con alguien para esto. Pero muchas veces es porque no hemos aprendido a identificar ese desorden que hay en nuestras vidas y estar bien delante del Señor. Así es. Ustedes, ¿verdad? Estuvieron un tiempo conviviendo donde, ¿verdad? El hermano estuvo en rebeldía, no estaban bien delante del Señor y nos estaban contando que hubo hasta, ¿verdad? Un accidente en medio de esos años. Pero ¿qué consecuencias per se, además de la rebeldía, qué cosas los lleva a hacer ese desorden? Estar mal delante del Señor. Bueno, realmente nosotros queríamos estar juntos. O sea, por encima de toda barrera. De todo. O sea, parecíamos dos nenes chiquitos. Como que, Dios mío, estábamos irreconocibles. Y no importando lo que nos aconsejaran, no importando la realidad de las realidades, como que queríamos estar juntos, ¿sabes? A lo mejor la gente siempre se allegaron a donde él y le dijeron, no te cases con ella, no estés con ella, porque se lo dijeron mucho. Porque ella es mayor que tú, porque ella esto, porque ella lo otro. Y entonces él se confundió mucho. Y yo pues lo dejaba tranquilo y yo, mira, de verdad esto no es restaurar, pero yo sé que estamos en el desorden, yo sé que estamos mal y tenemos que arreglar. Y yo sé que en ese desorden hubieron muchas consecuencias. Mi familia me dejó de hablar, mis hijos me dejaron de hablar, ¿ves? Porque cuando no hay orden, estas son las cosas que pasan. Hay consecuencias y no a todos se le puede, ¿verdad?, otorgar al enemigo, porque son consecuencias de nosotros los seres humanos que tomamos malas decisiones. Y tal vez en ese momento
era planificación del Señor, pero nosotros lo hicimos mal, no era lo correcto. No era como Dios tal vez quería que lo hiciéramos. Y lo hicimos mal y aceptamos y que estuvimos mal y tuvimos que sentarnos y tuvimos que pues, ser reparados por el Señor, nuestro corazón. Pues tuvimos que esperar el proceso bastante fuerte. Él más, ¿verdad? Porque él predicaba y tuvo que paralizar todo, pero después que nos casamos, pues tuvimos un tiempo así, ¿verdad? Tranquilo, recibiendo palabra del Señor. Llegamos a otro templo, donde allí pues comenzó realmente el ministerio y fue fluyendo, donde ese pastor pues nos acogió y nos dijo, vamos para adelante, ustedes no son para estar sentados, ¿verdad? Después que pasamos, ¿verdad? El proceso, como la disciplina y todas esas cosas, y Ebenezer hasta aquí, ¿verdad? El Señor nos ha ayudado. Amén. Nuestro hermano Isidro, ¿qué consecuencias, ¿verdad? Tuvo el desorden en su vida? La consecuencia más grande para mí, dejar a mi mamá. Mi mamá era mi todo. Y mi mamá, era el único hijo que le daba ese amor, ese afecto de amor. Y hoy por hoy estoy viendo unas consecuencias en mi mamá, que todavía es la hora que pues por aceptar la voluntad de Dios, todavía estoy pensando, wow. Yo mismo digo, si yo hubiera esperado un poquito más, a lo mejor eso no pasará, pero le hice caso que la vida de desorden que yo estaba viviendo no estaba agradándole a Dios. Y yo preferí dejar mi madre, porque mi padre nunca, ¿verdad?, hizo el papel de papá, dejar mi madre para unirme en un solo cuerpo. Y créeme que fue lo mejor que hice. A pesar de que mi mamá está con esas consecuencias y me duele en mi alma, porque en esta etapa mi mamá a veces me dice que yo soy su hijo, otras veces me dice que no. Y por esa consecuencia, hoy en día, pues yo estoy con beneficio de algo espiritual. Y es ponerle orden a mi vida, enderezar mis caminos y que el Señor, ¿verdad?, algún día yo sé que bregará con la vida de mi mamá. Amén. Sí. Hermano Isidro, ¿verdad? Nos estaba hablando ahorita, ¿verdad?, de que, ¿verdad?, el testimonio fluía. La hermana Yari nos estaba hablando que Dios la usó como instrumento, ¿verdad?, para llegar a la vida de Isidro, para ayudarle, para, ¿verdad?, ser esa persona, ¿verdad?, que Dios utilizó, ¿verdad?, para poder llevarlo de la mano, para poder quizás darle consejo, porque Dios le da consejo, ¿verdad?, en los labios de nuestras esposas. Siempre, ¿verdad?, es importante eso. Y una vez, lo que quiero saber es, una vez ustedes se casan, ¿cuáles fueron esas situaciones de los primeros años que ustedes pasaron, que, ¿verdad?, que son diferentes situaciones que ustedes me dijeron ahorita que habían pasado, pero cuál fue la primera de ellas que ustedes tuvieron que clamar al cielo y mantenerse ahí, ¿verdad?, esperanzado de que Dios iba a hacer algo? Pues mira, realmente pasamos muchas que wow, si las contamos no nos va a dar el tiempo, pero hubo una que nos marcó bien fuerte, que era lo que le estaba comentando en el año 2021. Ya, ¿verdad?, estábamos súper bien, ya tenemos nuestra agenda, él estaba predicando en todo momento. Ella no quería estábamos predicar. Activos, estábamos, ¿verdad?, activos en todo lo que es del Señor, pero a veces pasan cosas en nuestras vidas que nos ponemos a pensar, porque se supone que cuando tú estás en este feel, que me refiero a este feel, a cuando tú le sirves al Señor, estás en la iglesia, le sirves al Señor, se supone que estas cosas no pasen, se supone. Pero estas cosas van a pasar por las razones que sean, ¿verdad? Y en este caso, yo lo digo, ¿verdad?, por mi testimonio, y es que yo era una mujer que realmente me menospreciaba demasiado. Yo decía, yo no sé predicar, yo no sé cantar, yo no sé hacer nada, yo no creo que Dios me tome en cuenta, porque realmente no soy nadie. Ese era mi pensar, pero no el de Dios. Entonces, en todo momento, pues yo le decía al Señor que no. No. Si tú sabes contar, conmigo no cuentes.
porque yo no puedo, yo no sé, mira cómo fulana lo hace, es tremendo, poderoso, pero yo no sé hacer eso. Y de cierta manera, cada vez que él tenía, ¿verdad?, su participación, que íbamos a las iglesias, que él iba a predicar, pues él siempre me daba como que la parte. Y yo, ay, Dios mío. Y entonces, pues yo decía, Padre, ¿qué hago? Y pues me iba siempre secreto y le decía, Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Sea un coro, sea leer la palabra. Pues eso, pues, de cierta manera como que me irritaba un poco, porque yo decía, Dios mío, pero es que ¿quién le dijo a él que yo quería? Y eso yo sé que Dios lo ve. Y Dios diciendo, pero muchacha, yo estoy contando contigo, yo quiero contar contigo. Y ese proceso fue quien marcó mi vida y me impulsó a ser la Yari que hoy soy. Entonces, en mi vida, en octubre 2021, ¿verdad? Hubo una infidelidad en mi matrimonio, donde, pues, yo no quería esto, yo no pedí esto, pero pues esto fue lo que pasó. Y fue un momento bien difícil, bien doloroso, porque solamente las personas que hemos pasado por esto y hemos vivido por esto, sabemos lo que es una infidelidad. Y cómo eso te coge el corazón y, wow, te lo hace canto. Porque tú como mujer, ahí entra, ¿verdad?, el enemigo de tu autoestima, tú no sirves porque te cambió, todas esas cositas que no ayudan. Y entonces yo decía, wow, Dios mío, ¿en qué momento pasó? ¿Por qué? Entonces cuando tú miras, ¿verdad?, y con la persona también que tú dices también, ¿verdad?, supuestamente de este feel, tú sabes que... Y si hay algo que yo siempre, y él lo sabe, siempre estoy bien atenta a todos los lugares donde yo voy, el ojo mío está para todos lados y él lo sabe. Y entonces yo siempre testifico y digo que nosotras las mujeres tenemos como que un sexto sentido, porque cuando lo saludan, tú te das de cuenta y tú le dices, cuidado con ese saludo. Ese saludo no vino de parte de Dios. Y entonces, pero ¿cómo va a ser, chica? Tú lo mismo, no digas eso, ¿qué te pasa? ¿Ves? Porque los hombres son así. Muchos de ellos no encuentran nada. Pero nosotros las mujeres siempre encontramos como que algo pasó ahí. Esa sonrisa no fue. ¿Ves? Esa mirada no fue. Y entonces yo siempre se lo decía a él, cuídate, cuídate, cuídate. Porque va a llegar el día, oye, y yo no sé por qué, pero siempre yo pensaba que esta situación que yo pasé en el 2021 yo la iba a vivir. Yo creo que Dios ya lo tenía como que ya me lo estaba preparando. Yo decía, Dios mío, yo no sé, pero yo siento que va a llegar una infidelidad de parte de Él, pero nunca se lo había dicho a Él. Pero yo lo hablaba en el secreto con el Señor. Y pues llegó, no me la esperaba realmente, pero yo soy bien observadora en todo. En las redes sociales, en todo lo que él hacía. Y pues por falta de consejo no fue. Acuérdate que estas cosas llegan muchas veces cuando el hombre, la mujer de Dios está débil en la oración. Hay un descuido. El descuido. Cuando no hay intimidad con el Señor, llega ese descuido. Y cuando llega ese descuido, ya no nos importa nada. Porque ya ese temor ya se fue. Vulnerable. Y yo le digo a él, yo antes de engañarte a ti, yo primero pienso que voy a engañar a Dios. Y eso es lo que se supone que te detenga, porque es otra cosa. Y cuando yo me enteré, wow, yo comencé a gritar, yo comencé a llorar, me encerré en mi cuarto. Estaba la nena de casa, estaba el esposo, mi yerno. Me acuerdo yo, bendito ese día. Él cogió todos los perfumes, porque yo le zumbé con todos los perfumes, el coraje humano. Cuando me enteré que yo me encerré, me tiré en el piso, empecé a llorar, empecé a gritar, empecé a dar puño en el piso. Un escenario que es solamente Dios y yo. Dios y yo, allí no hubo más nadie. Yo me encerré y mi nena tocándome, mami, pero estás bien. Ella desconocía lo que estaba pasando porque todo yo me lo enteré por el celular. Y yo decía, wow. Y ahí cuando yo me pude parar,
Le conté a la nena y ahí entonces él llegó, ¿verdad? De la cancha con mi yerno. Y ya él estaba comentándole a mi yerno lo que estaba pasando, porque mi yerno le decía, cuéntale a Yari, cuéntale a Yari, cuéntale a Yari, pero ya yo sabía. Porque yo le escribí a esta persona. Y esta persona yo le escribí por Messenger porque yo la tenía en las redes sociales. Ay, qué chévere. Sí, y entonces pues le escribí y ella en todo momento lo negó todo. No, sierva, jamás. Jamás, jamás, pero dentro de ti tú dices, no. Algo pasó. Y entonces, aunque ella me lo negó todo, yo tengo todas mis evidencias. Él fue a mi casa y me dijo que sí, que fue real, ¿sabes? Hablamos y ahí pues yo le zumbé como humana con todo. Él, ya tú sabes, estaba esquivándose, le cogió todo, bendito, todos los perfumes, humanamente, tenía rabia, tenía coraje, quería aprender un Facebook Live, quería esbaratarlo. Claro que sí, no lo niego. Sí, porque naturalidad, somos humanos. Estamos en esta carne y la naturaleza lo que te insta es a eso. Y yo decía, Dios mío, pero ¿cómo es posible que tú, cuando más viajes teníamos, cuando la agenda estaba llena, estábamos ya, era en octubre, estábamos ya a punto de salir para diferentes iglesias en Estados Unidos? O sea, cuando yo decía, estamos súper bien, ¿qué pasó? Y ahí como que me entró más ese coraje y yo dije, wow, ¿cómo descuidaste el huerto? Pero después llamé a mi pastor pues no lo conseguí, pues estaba dando un sonido, pero conseguí a unas personas, ¿verdad? Que siempre estuvieron ahí con nosotros, ¿verdad? En ese momento, y ellos llegaron a mi casa, a un matrimonio, y nos aconsejaron, ¿verdad? Isidro pues se fue ese día de casa. Yo me quedé ahí con la nena y con mi yerno. Ellos me abrazaron, lloramos, gritamos. Y en ese momento, como yo me acuerdo dónde yo la había visto a ella, pues yo llamé a una persona que perseveraba en esa iglesia. Y yo le pregunté. Y ella me dijo, pues mira, Yari, realmente ella no es parte de la iglesia, pero ella visita la iglesia. Y yo le dije, pero tú me puedes dar el número de tu pastor, porque yo necesito hablar con tu pastor. Y ella me dijo, claro que sí. Y yo hablé con el pastor de ella y el pastor me dijo, yo siempre los domingos llego a las 4 de la mañana, antes de todo el mundo, porque me voy de rodillas. Antes del culto era domingo, con un aguacero terrible. Y yo arranqué para la isla, sola. Y me dijo, pero no te preocupes, yo te voy a recibir. Y yo llegué hasta allí, me quedé en el carro, no fui a formar show, ella estaba allí. No fui a formar show ni nada. Porque yo digo que cuando tú tienes a Dios agarrado, tus pensamientos son otros, aunque tú estés pasando lo que estás pasando. Porque el coraje que yo tenía y todas esas cosas las viví en mi casa. Pero delante del público yo no hice nada que me fuera a perjudicar, ni mucho menos a que mi testimonio estuviera por el piso. Le quiero preguntar, ¿verdad, hermano Isidro? En ese momento, ¿verdad?, de infidelidad, ¿cuánto duró el tiempo de restauración? Si en ese momento, ¿verdad?, de infidelidad ustedes cogieron uno por su lado o se mantuvieron ¿verdad?, buscando al Señor para que Dios hiciera algo, para que Dios restaurara. ¿Cómo fue ese proceso? En ese momento, pues, cuando, ¿verdad?, las personas que para ese tiempo estaban, ¿verdad?, siempre con nosotros, llegaron a mi casa, pues me aconsejaron, vete, dale espacio. Y me fui para casa de mi mamá. Y en casa de mi mamá no había una cama buena para yo dormir. En casa de mi mamá no había un abanico bueno para yo tener aire. Y ahí Dios comenzó como que a romperme y a mí, a mi persona, a comenzar a valorizar, ¿verdad?, la posición donde yo estaba. Y cuando mi pastor me llama, porque todavía hay pastores que restauran, Sí. todavía hay pastores que creen en la restauración, Sí. todavía hay gente que ama, ¿verdad?, ayudar a su hermano cuando está en el suelo y le brinda su ayuda. Y mi pastor me dijo, te voy a ayudar y tú no estás solo. Y yo me acuerdo cuando mi pastor me dijo, vente, sube al monte. Subí al monte con él y él me empezó a hablar, me empezó a aconsejar, me empezó a dar instrucciones a cómo yo poder, ¿verdad?, seguir hacia adelante, porque todavía no era la hora que yo
yo pensaba que yo estaba en un sueño. Yo pensaba que yo estaba en un sueño que nunca se iba a acabar. Y yo me acuerdo cuando mi pastor 2 veces o 3 fui al monte con él y mi pastor me restauró. Y yo me acuerdo que ella llama a mí, me llama a mí, me dice que yo bajara a la casa de ella. Yo lo primero que pensé fue en el divorcio. Yo dije, esta mujer ya la perdí, pero no fue así. Esta mujer me dijo, yo te perdono, mírame a los ojos. Wow. Y cuando ella me dijo esas palabras, yo vi a Dios en ella. Yo vi a Dios en sus ojos, porque yo me sentía tan culpable que yo no me atrevía ni salir afuera. Yo estaba tan avergonzado que la gente se riera de mí. Y pues como estaban haciendo, como la Real, como la gente me echaron de un lado. Ya no puedo pasarme contigo porque tú pecaste. Ya no me puedo pasar contigo porque tú le fallaste a Dios. Y ese es el problema de este evangelio. Y por eso es que tú, hermano, tu amigo, ¿verdad?, que nos estás viendo a través de esta bendición, nosotros te estamos dando unas herramientas en esta preciosa, ¿verdad?, noche del Señor. Y mañana cuando ustedes lo vean, lo que tienes que hacer cuando tú le falles a Dios, que tienes que sincerarte con el Señor. Amén. Y buscar ese refugio en tu pastor y hablar con tu pastor y decirle, pastor, verdaderamente no estoy bien. Y yo no se lo quise decir por machismo, porque hay veces que nosotros nos sentimos tan machistas que como queremos más el ministerio que la salvación. Ese era el problema mío, que yo quería proyección, quería predicación, pero no estaba valorizando mi salvación, que eso es lo más primordial de un ministerio y de un hombre de Dios y de una mujer de Dios. Y cuando mi esposa me comentó eso, eso fue, ella se enteró viernes, sábado el pastor me dijo sube al monte, y el martes mi esposa estaba al lado mío, en el culto. Mi pastor siempre lo dice, Ricardo Rivera Pavón, te amo. Sí. Mi pastor siempre lo dice, y mi pastor siempre dice, de verdad que yo me quito el sombrero delante de ti, Yari, porque muchas mujeres no hacen eso que tú hiciste. No. Muchos matrimonios llegan, uno se sienta por el otro lado, el otro por el otro lado. Sí. Y ahí fue donde yo comencé a valorizar mi matrimonio, pero aún así todavía yo no estaba preparado. Todavía, aún recibiendo el perdón, yo no estaba preparado para ese perdón que ella, ¿verdad?, me entregó a mi vida y me entregó para yo estar con ella de nuevo. Y comenzó ese lazo de tiempo y muchos errores cometí después del camino. Y esa mujer ahí, firme, valorizando el matrimonio, peleando como una mujer. Y mucha gente se preguntará, pero ¿cómo Yari todavía está con Isidro? ¿Cómo todavía ese matrimonio todavía está de pie? Porque hemos creído que cuando Dios ama a un ser humano, gloria a Dios, y cuando Dios quiere restaurar a un ser humano, amén, Dios entra en lo más profundo de ese corazón. Amén. Y era el mío. El problema no era mi esposa. Y yo no quería aceptar mi condición. Y ahí es que vemos que cuando en los matrimonios no aceptan la realidad de cada uno, ahí es que empiezan los problemas. Empiezan los sartenes volando por todos lados, empiezan las palabras malas, aún siendo cristianos, porque el furor y la manifestación humana y la carnalidad sale a reducir a esta vida que estamos viviendo. Y yo me acuerdo que yo no quería aceptar mi voluntad, y Dios ahí me entró en mi enfermedad y me entró en mi proceso. Wow. Y una de las cosas que me tenía en desenfreno y me tenía patinando eran las redes sociales. Yo no quería soltar las redes sociales, porque las redes sociales estaba la proyección, estaba la gente que te invita, y yo pues no quería salir de ahí. Eso es lo que hoy en día está matando los matrimonios. Eso es lo que hoy en día está matando aún los ministerios. Eso es. Tanta proyección y su matrimonio abandonado. Baratado. No se van con su familia una semana de vacaciones. Ahora yo estoy creyendo que yo tengo que darle más tiempo a mi esposa que a mi mismo ministerio. Porque el primer constitución que Dios creó fue la familia. Y yo me he dado cuenta que mientras yo me procure con mi esposa,
cuidar mi salvación con temor y temblor, lo demás viene por añadidura. Las puertas vienen por añadidura. Amén. Dios me dijo una ocasión en mi secreto y me dijo, no te vas a proyectar más. Nosotros hemos estado predicando por ahí y nadie sabe dónde estamos metidos. Porque entendí que el plan de Dios en mi vida era todo en mi vida. Y ahí fue cuando mi esposa me pidió perdón. Ahí yo dije, verdaderamente, yo tengo que valorizar la mujer que yo tengo en casa. Isidro, antes ¿verdad? De hablar de la enfermedad, ¿verdad? De esa enfermedad ¿verdad? Que usted padeció, queremos saber, ¿verdad? De la hermana Yari, ¿verdad? Fueron 4 días de viernes a martes, ¿verdad? Ajá. Nos está contando de que llegó ese perdón en el día martes. ¿Qué estaba haciendo la hermana Yari durante esos 4 días? Para perdonar algo que la infidelidad es algo que es un causal para divorcio. Sí. Es causal para divorcio, más sin embargo llegó el perdón. Si tú supieras que yo estuve esos 4 días clamando, llorando y gritando en un cantito que yo tengo en mi cuarto, de secreto, y ahí es donde yo estoy. Y yo decía, Dios mío, Señor, ¿qué voy a hacer? Tú sabes que si es por mí, yo me divorcio ahora mismo, porque yo no estoy para esto. Yo me quiero acostar, yo me quiero levantar tranquila, pero yo quiero hacer tu voluntad. Tú me dijiste a mí, a grito, que él era mi pareja. ¿Y cómo es posible que yo estoy viviendo esto? ¿Qué pasó? Dime, ¿qué voy a hacer? Tengo coraje, tengo resentimiento, tengo ganas de cogerlo por el cuello. Humanamente, Dios mío, yo estoy hablando esto contigo. Esas eran mis palabras que yo le decía al Señor. Yo no me puedo parar de aquí. Yo le daba puño en el piso. Yo no me puedo parar de aquí con este corazón como yo lo tengo. Siento la presencia del Señor. Yo necesito que tú restaures mi corazón, porque yo no me puedo levantar de aquí y decirle a él, yo te perdono, pero a los 3 días le voy a decir, ¿tú te acuerdas cuando tú me fuiste infiel? Y ese es el problema que está pasando hoy en día, de que no hay un perdón real. Lo que es un perdón para aparentar el matrimonio de fulano de tal que está aquí arriba y eso, y estás viviendo tu vida barata en tu casa. ¿Qué está pasando? Sierva y siervo del Señor. Entonces no queremos arreglar los muros. Entonces yo no podía vivir una vida de apariencia. Yo no puedo aparentar tras bastidores que realmente yo estoy bien cuando yo estaba esbaratada. Entonces yo no podía perdonarlo en esos días. Yo no podía verlo. Y yo dije, Señor, yo no me voy a parar de aquí. Y yo estuve con los ojos, pero Dios mío, hinchado, que yo no me... Bueno, mala. Yo decía, Dios mío, yo no me voy a parar de aquí, pero tú me tienes que libertar de esto. Porque yo no puedo levantarme y tener coraje. Yo no me puedo levantar y decirle a él, hay causa de divorcio, como tú dijiste. Porque yo no puedo divorciarme porque tú dijiste que él era, y yo lo concebí sirviéndote a ti, pero hoy en día la gente se divorcia. Entonces, yo veo esto, tantas siervas del Señor que yo sé, y oye, yo te estoy testificando mi proceso. Yo no estoy diciendo que usted va a hacer lo mismo que yo, pero yo creo que si Dios restauró mi matrimonio y yo puse de mi parte y él puso de su parte, Dios lo podía hacer contigo. Amén. Lo que pasa es que nos quitamos rápido. Entonces no me hable de amor, perdón. No me hables de perdón cuando tú no perdonas, cuando tú realmente no lo has perdonado, cuando tú realmente lo cogiste en ese acto y no lo quieres perdonar. Entonces, no te trepes en un altar. Estoy hablando, ¿verdad?, de lo mío, es mi experiencia. No estoy diciendo que tenga que ser la suya, pero Dios me dijo, ¿tú sabes qué? ¿Quién eres tú para no perdonarlo si yo te perdoné a ti? Qué lindo. Cuando eso audiblemente llegó a mi corazón y a mis oídos, ahí eso fue como que me arrancaron algo de mi corazón y de mi pecho, que sentí como unas cadenas se rompieron y yo dije, wow. Porque el diablo lo que quiere es que cuando tú pasas estos procesos, escucha bien, que tú te sientas cautiva, que tú no perdones, que tú odies, que tú no te levantes, que tú eches en retroceso y que tú no puedas perdonar a esa persona que tiene 1000 defectos.
Pero si llega a ser tú, ¿qué va a hacer? Tú también quieres pedirle perdón, tú también estás anhelando que te perdonen, porque somos humanos y fallamos. Entonces yo le dije al Señor, Señor, tú tienes que romper con esto. Y el Señor me dijo, ¿quién eres tú? ¿Quién eres tú para señalarlo? ¿Quién eres tú para juzgarlo? Él cayó de esta manera, pero tú puedes caer de otra. Y tú también vas a pedir clemencia, tú también vas a pedir misericordia. Yo fui quien los uní. Yo soy quien los voy a levantar. Y ahí fue cuando vino la llamada. Y le dije, ¿sabes qué? Dios me dio unas instrucciones y necesito que venga. Él estaba en el monte. Y cuando yo le dije, ¿sabes qué? Siéntate ahí. Ahí fue cuando él dijo, yo pensé que había divorcio. Yo le dije, no hay divorcio. Yo te perdono. Porque yo te amo. Ahí nos abrazamos, sentí como que todo eso se rompió. Y hasta ahora. Eso es leve. Hasta ahora, Ebenezer, hasta aquí Dios nos ha ayudado. No es fácil, porque tal vez tú me estás escuchando porque esto ha cicatrizado. Y no me has visto, ¿verdad? Llorando, porque Dios es real. Amén. Y Dios Amén. cuando entra, Dios Amén. sana. No me vengas con ese cuento de que, ay, yo no puedo olvidar porque eso me recuerda. No, yo tuve que pelear meses, Amén. tal vez hasta años. Porque cuando él salía de casa, él trabaja de Uber. El diablo te decía, sí, pero es que tú no sabes si llegó allí. Tú no sabes si la está llamando. Yo estaba peleando después de eso. Porque también tú tienes que contrarrestar todas esas cosas, todos esos pensamientos que vienen del mismo infierno. Y yo decía, Dios mío, Señor, ayúdame, porque yo estaba volviéndome loca en casa. Y tú sabes cuál era la herramienta que yo tenía, la oración. Amén. 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 Sierva, la oración, tenemos que clamar, pero real. Y hasta que Dios no escuche la oración y tú no sientas una paz, no te levantes del suelo. Amén. Llegó el perdón a sus vidas. Luego del perdón, ¿verdad? Es importante decir, ¿verdad? Que la Biblia dice que el que esté firme, cuidado que no caiga, ¿verdad? Llegó el perdón, Dios comenzó a tratar con el corazón de Yari. Poco tiempo, ella se humilló, Dios la escuchó, Dios le habló, llegó ese perdón, pero llegó una enfermedad a la vida del hermano Isidro. ¿Quieres contarnos acerca de esa enfermedad? Bueno, pues yo me acuerdo del año pasado, octubre 2 por ahí, y entré a sala de emergencia. Y Dios me llevó allí para tratar conmigo. Porque ahí vemos que cuando tú no das tu brazo a torcer y sigues de la misma manera, y Dios ahí en su misericordia, y ahí en su misericordia, y ahí en su misericordia, y el problema no era ella, el problema era yo. Dios trató conmigo y me dijo, vente, vamos para el hospital. Te voy a meter una enfermedad en tu cuerpo, se llama esclerosis múltiple, para que me mires a mí, para que entiendas que esta palabra y esto no cae al suelo. Amén. Siempre esta es la que nos va a juzgar. Amén. Esta es la que nos va a señalar del pecado y ¿verdad? De lo que nosotros estamos haciendo mal delante de Dios. Yo me acuerdo cuando Dios me entró para el hospital, me dijo, entrégame eso. Se lo entregué, salí. Y cuando vuelvo y entro, Señor, pero ¿por qué tú me traes otra vez aquí? Ahora estás preparado. Ahora te voy a subir a la montaña, te voy a quitar el plumaje viejo, el pico viejo, las pezuñas viejas y te voy a dar un renuevo en mi espíritu. Gloria a Dios. Mira, desde ese día para acá, soy otro Isidro. Desde ese día para acá, no he abierto más esas redes, esa puerta. ¿Por qué? Porque esa era la puerta que yo tenía que cerrar hace tiempo, pero no la quería cerrar. Sí, Señor. Porque quería seguir viviendo de apariencia. Y cuando dejé de vivir de apariencia, que cerré las redes y dije, Señor, hasta aquí ya llegué. Yo no voy a seguir, ¿verdad? Seguir viviendo de apariencia, reír con todo el mundo y por dentro destruido, por dentro seco, hueco. Y ahí Dios empezó a arreglar mi vida hasta el sol de hoy. De verdad, que yo te puedo decir algo con mi corazón en las manos. Estoy en mi mejor momento. Y la gente dirá, pero Isidro, pero tú antes viajabas y tú podías estar en tu mejor momento. En salud. Eso era antes ficticio. Eso antes yo no disfrutaba de eso. Ahora yo estoy disfrutando algo diferente, que es mi matrimonio, que es una vida con Dios y también es cuidando mi salvación con temor y temblor. Poderoso testimonio, ciertamente, ¿verdad?
agradezco al Señor, ¿verdad?, que nos haya puesto en el corazón invitarlos a ellos. Amén. Nosotros no nos conocíamos, ¿verdad? Sí, amén. Pero ciertamente estamos ante una generación de cristal. Amén. Además de que una generación de cristal, una generación, como bien dijeron mis hermanos, una generación de mucha apariencia, Sí. de mucha proyección en las redes sociales, Demasiado. ¿verdad? De vender una imagen, algo que no es. No es. Y qué bueno, ¿verdad?, que trajeron ese testimonio y lo compartieron con nosotros, porque sé y vemos constantemente cómo en el mundo, ¿verdad?, en este camino del evangelio, pasa mucho en hogares cristianos, en ministerios pastorales, en ministerios evangelísticos, que el descuido, a veces hacemos del ministerio, de las redes sociales, nuestro ídolo. Sí. Y perdemos de perspectiva que realmente nuestra prioridad tiene que ser Cristo. Sí, Señor. Después de Cristo, nuestra familia, nuestro matrimonio y lo demás que venga como añadidura. Pero estamos ciertamente ante una generación, tristemente, donde nuestro ídolo son las redes sociales. Que me vean. Después que me vean cómo Dios me usa, que me vean que Dios me está abriendo muchas puertas, lo demás no importa. ¿Qué consejos como matrimonio, ¿verdad?, ministros del Señor, siervo y sierva del Señor, le pueden dar a esos, ¿verdad?, ministros, a esos pastores que también, ¿verdad?, pueden estar pasando Claro. tal vez, que no lo conocemos, Claro. pero ellos en su intimidad saben lo que están atravesando? Están viviendo. Pues mira, queremos dejarles saber, ¿verdad?, que en todo momento siempre ha sido Dios y la oración. Amén. La oración La clave. es la clave en todo. Cuando nosotros oramos, algo tiene que pasar en el ámbito espiritual. Amén. Algo. Y si hay algo que nosotros no hacíamos y ahora hacemos, es estar pendiente al uno al otro, orar juntos. Eso rompe muchas cosas. Amén. Buscar la presencia de Dios juntos, irnos para el monte juntos. Siempre estar unido. Todo está unido. Oye, siempre el Señor nos decía, yo los quiero solos. Wow. Todavía nos dice, pero nosotros los humanos como queremos estar enyuntaditos con muchas personas. Sí. Y el Señor siempre, los quiero solos. A nosotros, ¿verdad? Y qué bueno que lo trae, porque a nosotros también nos También. pasó. En medio de nuestro proceso matrimonial, tuvimos 7 meses, con una orden de protección, ¿verdad? Wow. Por un ciclo de violencia doméstica. Ajá. Pero una de las primeras cosas que el Señor, cuando empezó a restaurarnos y nos dio esa instrucción de volver a estar juntos, fue esa. Los quiero solos. Solos. Vélense las espaldas. Porque A ahí donde tú él te, vaya, ve tú. Ve tú te A disfrutas. donde ella vaya, le decía al ve tú. Va él. Pero fíjese, hay un común denominador y es que después del proceso, tanto de nosotros como el de ustedes, podemos ver que están fortalecidos, están mucho más maduros, están haciendo las cosas, ¿verdad?, en orden. Último consejo que le tiene que dar Isidro, ¿verdad?, como hombre, como cabeza del hogar, a esos caballeros que quizás nos estén escuchando, que estén comenzando un matrimonio, que estén viviendo de apariencia por las redes sociales, que estén predicando en un desorden, en pecado. ¿Qué consejo Isidro puede darle? El consejo que, ¿verdad?, yo les puedo ofrecer en esta preciosa, ¿verdad?, noche del Señor, que amen a su esposa y que valoren la gran mujer que Dios les puso a su lado y que siempre la escuchen. Porque acuérdate, nosotros estamos en el ministerio. Nosotros somos los que estamos predicando, pero ellas son las que velan por nosotros. fácil. Y yo no digo que atrás de un hombre de Dios hay una mujer. No. Yo cambié ese refrán. Mi esposa va al frente de mí. Ay, santo. Mi esposa yo la tengo al frente de mí. Qué lindo. Porque es la que vela mis pasos. Amén. La que vela, ¿verdad?, por dónde voy a caminar. Y la que siempre va a estar presto para cuando llegue el día malo. Es la que me va a sostener de la mano y Amén. no va a ser más nadie. Si no es Dios y ella. Dios les bendiga mucho. Amén. Gloria a Dios, ciertamente un testimonio muy hermoso de lo que es el perdón, lo que es la restauración, que no importa, ¿verdad?, los errores que podamos cometer como seres humanos, el Señor siempre está presto para levantar, para restaurar. Dice su palabra, ¿verdad?, que un corazón contrito y humillado Él nunca despreciará. Que vamos con un corazón rendido, sincero ante Él, diciéndole, Señor, fallé, necesito tu intervención, el Señor lo hace.
Amén. Gracias, ¿verdad, Yari e Isidro, por estar con nosotros? Ciertamente nos gozamos. Yo sé que va a ser un testimonio de mucha edificación, ya que sabemos que estamos en un tiempo muy, muy peligroso. Tiempos muy peligrosos, pero sabemos también que el tiempo de los milagros no ha pasado. Que Dios sigue sanando, Dios sigue levantando, Dios sigue restaurando. Así que, ¿verdad? Si usted escucha este testimonio y se siente identificado, identificada, sepa que en Cristo hay solución. Que Cristo, ¿verdad? Jesús vino a dar vida en abundancia y que Él es experto en cambiar todos los panoramas. Este fue su programa Lo que Dios unió por Maranata 911 TV. Dios les bendiga. Dios les bendiga. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si esta programación ha sido de bendición a tu vida, llámanos, queremos orar por ti. Puedes llamar al 787-953-6499, 787-953-6498. Tenemos hermanos dispuestos, disponibles a orar por ti. Queremos poner aún profesionales de la salud a tu disposición. Esto es Maranata 911, un oasis en medio del desierto. Dios te bendiga.